Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, le digo al oído que las cosas en Lima parecen de una gravedad extraordinaria. La policía iba a ser una especie de barrera para impedir que los manifestantes violentos que venían del sur penetraran en la capital. Pues parece que rompieron ese cerco y que están dentro de Lima causando desastres. ¿Qué está pasando en Lima? Manifestaciones muy fuertes, doctor Fernando, el día de ayer, y aparentemente en respaldo al corrupto Pedro Castillo, de acuerdo a lo que ha dicho la misma justicia del Perú. Recuerde usted el pasado 7 de diciembre del 2022, pues han llevado a que haya esta especie de protesta en contra del Estado peruano, por cuenta de, por supuesto, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, la actual presidente, y al mismo tiempo exigiendo la liberación de Pedro Castillo. Una marcha que, doctor Fernando, se fue nutriendo porque llegaron personas desde todas las provincias del territorio peruano, desde, sobre todo del sur del país, que llegaron a Lima y lo hacen justo en la fecha en la que Lima celebra sus 488 años de fundación. Esto ha obligado, pues, obviamente, a que la fuerza pública salga a intentar controlar el acceso a la capital, pero la masa es tal que ha sido muy difícil para la fuerza poder mantenerlos a raya. Vamos a ver qué otras cosas pasan. Por ahora, aparentemente han logrado controlar la situación, pero hay mucha presencia y se han apostado en todos los parques, los que vienen a marchar, los que vienen a protestar, y la situación no es fácil realmente para Lima en estos momentos. Vendrá la presión sobre lo que más les interesa y en lo que se han vuelto especialistas, que es en el bloqueo a los aeropuertos. No sé si el aeropuerto de Lima está en peligro. Hay que averiguarlo. Tenemos que poner las antenas sobre esto que está pasando en el Perú, que es de una gravedad extraordinaria. No hay duda ninguna. El Perú. Sobre las 10 de la noche se reportaba por parte de las autoridades peruanas que había ya control sobre los actos violentos, aunque aún se mantenía uno que otro hecho que complicaba la situación de orden público, pero ya por lo menos había mermado la situación de lo que se vivió en el día. En la noche también habló Dina Boluarte, la presidente, se dirigió al país agradeciendo a los funcionarios y a las autoridades, a la Defensoría del Pueblo, a la prensa, por el trabajo que han hecho para contener precisamente la marcha, pues que entre otras cosas busca bloquear absolutamente a Lima. Boluarte también habló de los manifestantes, aseguró que quieren quebrar el Estado de Derecho y generar caos y desorden. El ministro del Interior de ese país hizo un balance de lo ocurrido hasta ayer a las 9:30 de la noche, un balance de 16 heridos civiles, 22 heridos de la Policía Nacional y una persona fallecida en Arequipa al aeropuerto, que recuerdo usted ingresaron con cuando menos 300 manifestantes. En Arequipa sí lograron entrar al aeropuerto. Bueno, la situación en el Perú es gravísima. Estaremos pendientes de ella. Como estaremos pendientes de los efectos que produzcan las declaraciones de Gustavo Petro y su ministro de Minas desde Davos con respecto al petróleo y al gas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir sin petróleo y el gas en este mundo? Si el doctor Petro tiene una fórmula, pues que la diga y que de una vez se la pase al oído del gobernador de Nariño, que tiene problemas enormes para darle combustible a la gente de la región con ocasión del derrumbe en Rosas, que le pregunto, ¿estará solucionada la situación? Mandaron maquinaria para tratar de construir una variante de unos kilómetros que permita el paso de las grandes caravanas, de los grandes camiones con combustibles y con alimentos y con lo que se necesita para llegar al sur del país. ¿Qué está pasando sobre ese particular de mar? Pues ¿El bloqueo de la carretera por parte de los indígenas?
Pues vea usted, doctor Fernando, van 3 días desde que llegó la maquinaria a la zona y los indígenas no permitían el ingreso precisamente para que se pudiera trabajar y empezar con la vía alterna. En las últimas horas, hace muy pocas horas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que logró un acuerdo con las comunidades indígenas para permitir el ingreso de la maquinaria a la zona de la intervención a partir de las 3 de la tarde de hoy, viernes 20 de enero. No entendemos cuál fue el acuerdo. Esto es bien complicado, ¿no? Porque si no se sabe cuál es el acuerdo, no sabemos en qué momento van a volver a bloquear o van a impedir que las obras se puedan mantener. Lo que ha dicho el ministro es que esto ayuda pues para poder empezar a trabajar en la vía alterna, que la habían prometido y dijeron que esto era cuestión de 1 mes o de 2 meses máximo. Pues ya pasaron más de, vamos para 15 días y no lograron hacer absolutamente nada. Los indígenas habían, recuerde usted, instalado un peaje ilegal a la altura del municipio de La Sierra, en el Cauca. Obviamente, por eso no hay investigaciones ni capturados. Lo cierto es que ellos cobraban ahí en ese peaje a los buses que pasaban hasta 200.000 pesos para dejarlos pasar por el peaje. Bueno, pero eso estaba completamente bloqueado. Esa es otra noticia que tenemos que verificar. Si ese mal camino, eso es prácticamente un camino de herradura, pero que permitía algún paso de vehículos y de algunos vehículos modestos de carga y buses, si eso ya está restablecido o si sigue el bloqueo por parte de los indígenas. Siguen las dificultades, doctor Fernando, por el tema del invierno en el país. Sobre todo, bueno, en todo el país hay un invierno durísimo. Y por supuesto no es la excepción en ese lugar del Cauca, donde hay dificultad porque los carros, los camiones, quedan enterrados en el barro. Así que las dificultades persisten entre los mismos ciudadanos, se ayudan para poder salir del atolladero, han logrado abrir otras trochas en medio de la situación, lo que ha permitido el paso con mucha dificultad por otros lugares, por supuesto, que no eran vías de nada y las van convirtiendo en vías alternas para poder salir más adelante de los lugares que están afectados por la condición del terreno y por las fuertes lluvias. Bueno, y el combustible está llegando vía Quito. Yo no sé por dónde se llega a Quito, estando cerrada la carretera panamericana de mar. ¿Usted lo sabe? No, señor, y ahí la vuelta, pues es muy larga y no sé cuál es la vía alterna que estén utilizando, porque bueno, esto ocurre en Rosas, muy hacia que eso es sur del departamento del Cauca y norte de Nariño, y Nariño digamos que sería el que menos dificultad puede tener, claro, en cuanto que recibe de Ecuador. Puede Ecuador y Nariño comunicarse fácilmente, digo yo, fácilmente entre comillas, porque lo cierto es que ayer se reportaba desabastecimiento de productos de la canasta familiar. Hay dificultad para poder reabastecer y, por supuesto, nada de lo que está en el país, en el resto del país, puede conectar a Nariño en estos momentos. Bueno, y entonces el combustible y lo que exporta Nariño para el centro del país y lo que recibe del centro del país da la vueltica por Quito. Averigüemos cómo se llega a Quito y cómo se hace esa vuelta y cuánto vale. ¿Cuánto vale? El gobernador de Nariño, en declaraciones que le dio a la hora de la verdad, dijo: necesitamos el respaldo del gobierno nacional, porque bien, la carga que llegue por mar hasta Tumaco y de Tumaco por carretera, mala carretera, pasando por sitios que están llenos de alzados en armas, de bandidos. Esa es una carretera muy larga y muy difícil. ¿Cuánto vale llevar la carga por ese camino o cuánto vale llevarla por las trochas a las que usted se está refiriendo? ¿Cómo le parece? Abriendo trochas en este invierno y abriendo trochas por donde para llegar al otro lado y para poderse comunicar con el departamento de Nariño. Esa es la situación. Anunciaron la construcción de un puente de 80 metros que tiene una duración en el proceso de construcción de 120 días para ayudar al corredor vial. Todo es muy confuso, doctor Fernando, respecto a lo que pasa. Pareciera que no les importara el departamento de Nariño. Es muy lento todo proceso y aún no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con los damnificados de Rosas. No sabemos que hubieran comprado las tierras que prometió Gustavo Petro. No, lo hubieran dicho, pero imagínese ustedes. Pero claro,
Si hubieran comprado un metro cuadrado de tierra, ya lo sabríamos. O estará esperando de pronto. Bueno, nos dan la sorpresa y esperan que el presidente, que está muy ocupado, hoy debe estar ya saliendo de Davos, Suiza, para Francia. Seguramente en algún momento que le quede, porque está la agenda internacional muy apretada. Recuerde que Francia seguramente viene a Colombia un par de días, tiene que viajar a la Argentina, luego tiene que viajar al Ecuador. De pronto le quede tiempo y venga, y sin él la inauguración o la entrega de las tierras seguramente no tiene sentido. Entonces, esperarán a que venga. Mientras tanto, aguanten porque pues es lo que hay. Bueno, y están diciendo que va a ir a la Argentina en un solo día. El vuelo Bogotá-Buenos Aires es de 5 horas y media. Es un señor vuelo. Y la gente que llega bastante maltrecha. Y hágame el favor, que va, hace su diligencia y regresa el mismo día. Bueno, ver para creer. Y a todas estas, ¿dónde estará la señora del presidente, la señora Alcocer? Ya visitó el Papa con recursos de los colombianos. ¿Y ahora? Y ahora No sé está si... esperando el próximo evento, ¿no? Bueno, muy bien. Porque no sabemos dónde está. Y hay una pregunta que todos se hacen. Bueno, ¿y cuánto nos costó el viaje de la esposa del presidente? El decreto 035 del 12 de enero del 2023, la Cancillería autoriza el desembolso de $640 para cubrir los gastos de la primera dama para los días 13 y 14 de enero en Italia. Eso a 4.989 que tuvimos dólar para el momento, esto es unos 4.789.000 pesos. Sí, pero como eso es, y hospedaje, es lo que dice el claro, pero eso es para pagarle el hospedaje y la comida, pero ¿cuánto vale el viaje? Sí, el vuelo es otra cosa, claro. Bueno, Claro. que están agarrados el fiscal Barbosa y Petro. A ver, cuéntenos cómo es eso de mar. Pues, doctor Fernando, Gustavo Petro ha venido exigiéndole al fiscal que debe dejar en libertad a los llamados voceros de las estructuras criminales para poder sentarse a hablar de la paz total. Y pues ha sido tanta la presión sobre el fiscal que estalló y dijo unas cuantas verdades en este audio tan corto que les voy a presentar. No soy amanuense del presidente de la República, ni soy amanuense de ningún funcionario del gobierno, ni de ningún ministro. Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia y somos la rama judicial del Poder Público. En ese orden de ideas, la Procuraduría, la Defensoría, hoy escribió justamente una columna muy importante el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, haciendo una explicación histórica, porque a mí el doctor Gómez Méndez, a quien le tengo mucho respeto, porque además no solamente fue fiscal general de la Nación en momentos muy difíciles, sino fue procurador general. Lo mismo que quienes se oponen a esas liberaciones, doctor Fernando, es que, por supuesto, no hay en ningún lugar de la ley, o por lo menos del ordenamiento jurídico colombiano, algo que permita poner en libertad a peligrosos narcotraficantes, que son los que hacen parte de las estructuras criminales, para que puedan dialogar de la paz total con el presidente Gustavo Petro, quien insiste en que tiene que buscar el mecanismo para lograr que se liberen y puedan hablar de la paz total. Bueno. Y, doctor Fernando, escuchemos un pedacito de lo que dijo Irene Vélez, hablando del acuerdo planetario. Me parece de la mayor importancia. Esto es increíble. Mientras Irene Vélez decía lo que vamos a escuchar, también vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol. Y destaco algo que quizá muchos dirán, pero ¿qué importancia tiene? A mí sí me parece que la tiene toda. La forma en cómo lo expresa Irene Vélez y las maneras que utiliza Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, en un excelente inglés, explicándole a la gente que estaba en el foro en el que estaba participando cómo hacer la transición energética. Pero escuchemos a Irene Vélez hablando del pacto planetario. Cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente. Es la decisión planetaria. Bueno, muy bien. Nos va a dejar sin comida por la decisión planetaria
la ilustre ministra de Minas. El fiscal Barbosa, pues, se le enfrenta a Petro, la ministra de Minas se le enfrenta a la razón. Y ahora Alejandro Gaviria y la reforma a la salud. Alejandro Gaviria no es el ministro de Salud de Mar. No, es el ministro de Educación de Gustavo Petro, pero sorprendió ayer con una publicación, un trino que vale la pena analizar a fondo. Obviamente, él no quiere entrar en una disputa muy fuerte. Recuerde usted que entre Alejandro Gaviria y Carolina Corcho había muchos roces durante la campaña y una vez se eligió presidente Petro. Y cuando se estaba nombrando quiénes iban a ser ministros, hubo enfrentamientos entre los dos. Pues muy bien, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, ahora ministro de Educación, escribió lo siguiente: el verdadero cambio ocurre cuando hay acuerdos, cuando las sociedades se ponen de acuerdo. Las reformas necesitan diálogo, discusión, debate, escrutinio. Solo así se construye legitimidad y se evitan grandes errores. ¿Por qué lo dice Alejandro Gaviria? Porque ayer se conoció un documento, una carta en extenso que envían cuando menos 12 organizaciones de la salud en Colombia que reclaman, que no los han llamado, no los han tenido en cuenta, que hubo una serie de reuniones cuando Petro era candidato, pero que después no las hubo más y que ellos necesitan sentarse a hablar precisamente sobre el acuerdo fundamental respecto de lo que debe ser una reforma a la salud. Entonces, lo que da a entender es que se está haciendo el acuerdo o se va a presentar la reforma de espaldas al sector de la salud, pues lo más importante. Bueno, ¿y usted sabe cuál es la mujer que está más furiosa hoy en Colombia? Se llama Piedad Córdoba, por la extradición a los Estados Unidos de su hermano por drogadicción, no, narcotráfico. El hermano de Piedad Córdoba salió ayer extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en la alianza con el Partido Liberal? Es ¿Piedad que, Córdoba doctor tendrá Fernando, alguna influencia para dañar esas relaciones? no creo que afecte, doctor Fernando, porque recuerde, Piedad Córdoba salió del Partido Liberal y llegó a esa coalición llamada Pacto Histórico, que luego se convirtió en movimiento político, y por Pacto Histórico se hizo elegir senadora, parte de la lista que Gustavo Petro confeccionó para llegar al Congreso. Entonces, por eso no creo que los liberales le reaccionen a eso. Lo cierto es que ayer, antes de ser extraditado, el hermano de Piedad Córdoba resolvió que a él lo estaban entrampando, pero que además todo lo que le estaba pasando era por cuenta de que su hermana es senadora de la República y le están cobrando eso. También recuerde una cosa, Gustavo Petro, cuando este escándalo estalló del hermano de Piedad Córdoba, le solicitó a Piedad Córdoba que renunciara al pacto histórico, al partido o al movimiento político de Gustavo Petro. Y Piedad Córdoba dijo que no, que ella no renunciaba. Muchos se preguntan si es que Gustavo Petro le está cobrando entonces con esta extradición, que yo no veo por qué sea express, el hecho de que ella no quiso renunciar. ¿O sería que si Piedad Córdoba renunciaba al pacto histórico, no extraditaban al hermano? No sé. Bueno, en todo caso, pues la situación es muy complicada.